Bueno, este es otro vídeo que también tenía preparado hace días y por unas cosas o por otras no lo hice y ya lo voy a hacer. Este vídeo trata de los 10 genocidas más grandes de la historia. Primero os voy a explicar los 10 genocidas reconocidos, digamos, con datos, tanto de los asesinatos que cometieron como de los países a los que pertenecían y más o menos la época. Ahora os lo explico, lo he documentado un poco. Y como veis he utilizado esta página que se llama Historias de la Historia. Es una página que es muy interesante y antes de empezar a comentaros los genocidas os voy a decir que os voy a dar un ranking, digamos, oficial, que sería este, y luego un ranking alternativo que muy probablemente muy pronto se demostrará, ¿vale? Pero que también evidentemente el alternativo es una hipótesis de trabajo. No lo afirmo, pero personalmente lo creo firmemente, pero no lo afirmo, digamos, a nivel más concreto porque, primero, porque no quiero que me censuren el vídeo y segundo, porque se tiene que demostrar todavía. Estos son los 10 genocidas más importantes. Aclararos que aquí no meto animales, como podría ser el mosquito, que mató a muchos más millones de personas con las enfermedades que han provocado, ¿no? Como la malaria, etcétera, etcétera, o las ratas, o cualquier otro tipo de animal pues que haya hecho enfermar a millones de personas, ¿no? Y morir. Sino que me voy a centrar bueno, iba a decir seres humanos, pero estos no son seres humanos, estos son unos monstruos psicópatas y criminales, pero que, bueno, teóricamente, al menos teóricamente o en apariencia, pertenecen a la raza humana, ¿no? Y digamos que deberían haber sido seres humanos, pero se convirtieron o ya nacieron así, no lo sé, ahí no voy a entrar en ese debate, en otra cosa, ¿no? Por ansias de poder, por ansias de venganza y por ansias de riqueza, ¿no? Y de fama, que es cuando se mezcla esas ansias con ya un fondo, digamos, oscuro o negativo, pues nos encontramos estos monstruos, ¿no? Bueno, el número 10 es un tal Yakubu Gowon, que es de Nigeria, un dictador nigeriano, tiene toda la pinta, militar y dictador, que tiene en su haber 1.100.000 víctimas demostradas por su culpa. Mengistu... bueno, antes de seguir, lo que os decía, aquí no meto a familias, ni meto tampoco a según qué líderes políticos, que también está por demostrar todavía la cantidad de crímenes que han cometido o que está en marcha, o que se está intentando juzgar y demostrar, tanto actualmente como en los próximos tiempos. Me explico, ¿no? Seguro que os vienen a la mente algunos nombres muy actuales, no muy recientes. Pero sigo, estos son los demostrables, ¿no? Los de la historia reciente. Mengistu Haile Mariam, me tengo que cambiar las gafas, no veo nada. Etiopía, otro criminal de estos, otro dictadorcillo de estos de África. Luego está Kim Jong-un, que este suena más, este es el padre del actual presidente de Corea del Norte, y este también tiene su haber, pues ya lo veis, 1.600.000 asesinados por su culpa. 1.500.000 el Mengistu. La mayoría son asesinados opositores políticos, gente que pasaba por allí, enemigos, de todo un poco. Pero tiene la curiosa similitud todos estos líderes que os digo, que no se conforman con asesinar a sus enemigos, sino que aprovechan en muchos de los casos asesinar a su propio pueblo, ¿no? Así como los dictadores africanos y los tres primeros, o sea, los dos primeros, Stalin y Mao Zedong, asesinaron enemigos, también asesinaron a personas de su propio pueblo, ¿no? De China, de Rusia. Hitler en eso era diferente, porque él solo asesinaba a los que no eran alemanes, o a los que él creía que no eran alemanes, que seguramente lo eran, pero no eran para él puros, ¿no? Pero en todo caso era otro monstruo, un poco más selectivo, pero otro monstruo, no le quitamos gravedad a lo que hizo Hitler. Lo que me vengo a referir es que simplemente unos asesinaban a todo el que pillaban y otros solo a los que consideraban enemigos. No sé si me explico. Bueno, sigo. Kim Jong-un, este asesinó a su propio pueblo, evidentemente. Pol Pot, otro que también asesinó a su propio pueblo, este era de Camboya, o comunista, y bueno, como Kim Jong-un también, y también asesinó pues 1,7 millones de personas demostrables, seguramente más. Luego está el dictador turco, muy desconocido, pero que es el sexto en la lista y tiene 2,5 millones demostrables. También básicamente fue el responsable del genocidio armenio, que de ahí vienen los problemas actuales de Armenia con Turquía, viene de este genocidio precisamente,
que fue a principios de siglo. Tuvo mucho que ver con la Primera Guerra Mundial, se convirtió en todo precisamente por eso, por la Primera Guerra Mundial, y bueno, y se llamaba Enver Pasha. Es más conocido fuera de España que aquí, y sobre todo en Turquía, ¿no? Pero fue pues un pedazo de criminal con ese bigotito tan hipster, ¿no? Y luego está el número 5, Hideki Toyo. Este era un general japonés de la Segunda Guerra Mundial, que como bien sabéis, Japón ocupó buena parte del sudeste asiático, tanto la parte de China como parte de Mongolia, como todo lo que era Filipinas y toda esa zona, ¿no? Y bueno, hicieron auténticas barbaridades. No solo torturaban y asesinaban a la gente, sino que también violaban a las mujeres. Por eso hay mucho descendiente de japonés en aquellas zonas, ¿no? La oficina japonesa no es solo por la invasión, sino porque dejaron su simiente, y nunca peor dicho, ¿no? Violando a las mujeres de los territorios ocupados. Y bueno, por lo visto también dejaron oro escondido. Esto se habla mucho en un libro que se llama Necronomicon. No, Necronomicon, no, perdona. Cryptonomicon, que lo recomiendo. Y este tipejo pues asesinó a 5 millones de personas. Y también las que no asesinaba los trataba como esclavos, que también me he olvidado. Luego viene otro esclavista muy famoso, primo hermano del otro, aunque estuvieran a miles de kilómetros de distancia, porque los dos eran muy esclavistas, tanto el Hideki Toyo como Leopoldo II de Bélgica, un rey belga que, aparte de hacer una auténtica matanza, era un esclavista, pero a nivel industrial. Y este se cargó a 15 millones de personas en los territorios ocupados de Bélgica, específicamente en África. En el Congo belga, ¿sabéis? ¿Os suena lo del Congo belga? Pues el Congo belga está teñido de la sangre provocada por este señor, por este monarca, que lo sepáis. Uno de los mayores criminales de la historia del planeta es belga. Y no es casual que Bélgica sea ahora la sede de Bruselas y la base del satanismo mundial. No es casual. Ya tienen experiencia, digamos, en la cuestión de asesinar gente y de hacer auténticas barbaridades. Les viene de sangre ya. De la sangre de Leopoldo II de Bélgica. ¿Vale? Luego viene Adolf Hitler, que os voy a comentar de Adolf Hitler. Es seguramente el que está considerado el peor genocida, aunque como veis hay dos que le ganan en este listado. En realidad está en el podio, pero está en el puesto número 3. Y yo no voy a entrar aquí en si asesinó a 6 millones de judíos o no, pero evidentemente su responsabilidad en la ola de crímenes y en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, es principal, es fundamental, y por lo tanto, pues independientemente de que matara más o menos judíos, más o menos homosexuales, más o menos gitanos y más o menos todo el que pillaba, pues era un pedazo de monstruo de criminal, ¿vale? Ya no entro ni en ideologías. Y por lo tanto tiene mala fama merecida, pero a lo mejor no es el number one. El number one es Mao Zedong. Pasemos a Joseph Stalin, otro elemento, como bien sabéis, un militar convertido en dictador cuando murió Lenin, después de la victoria de la Revolución Rusa, que asesinó nada más y nada menos que a 33 millones de personas. No solo montó los pogromos y las checas en toda Europa. En España tuvimos el dudoso honor de sufrir las checas, que se habla mucho de la represión franquista, pero muchas veces no se habla de la represión republicana, ¿no? De las checas y de muchas grandes barbaridades y crímenes, ¿no? Que cometió la Segunda República. Esperemos que un día se explique la historia de España de verdad, todos los crímenes, no solo los de una parte, sino todos. Cosa que impide precisamente la ley de memoria histórica, que teóricamente está para sacar a la luz la verdad. Todo lo contrario, está para ocultar la mitad de la verdad. Este señor pues asesinó a tantos millones de personas porque no solo mandó a asesinar y los mandó a Siberia, como a todo opositor político, los envió a Siberia para quitárselo de encima y para matarlos de frío y hambre, sino que fue responsable de la muerte por hambrunas de millones de personas en Rusia, de frío y hambre también, de la pobreza que había allí. La teórica igualdad del socialismo aquí se demostró que era una auténtica matanza y una auténtica hambruna, ¿no? No lo puedo decir más claro. Y el number one, el campeón, el número 1 del ranking es Mao Zedong, el dirigente chino, el dictador chino, que asesinó nada más y nada menos que 78 millones de personas. Y la mayor parte eran chinos,
Porque como bien os digo, el señor Stalin, el señor Mao, el señor Enver Pasha, porque evidentemente a los armenios estaban dentro de Turquía, eran turcos por lo tanto, o al menos oficialmente eran turcos, Pol Pot y Kim Jong-un, los dos africanos del final del ranking no lo sé, la verdad, pero seguramente asesinarían a diestro y siniestro. Pues todos estos asesinaron a su propio pueblo, mayoritariamente. Y los otros pues asesinaron a los supuestos enemigos, o los que ellos consideran sus enemigos, que además una parte de ellos también eran de su propio pueblo. Simplemente no eran puros o no eran, bueno, dentro de su locura, ¿no? De sus ideologías asesinas, pues no eran lo que ellos querían que fueran, ¿no? Por cierto, Hitler también ordenó asesinar, como buen eugenista, como los que hay ahora, pero que luego hablaremos de ellos ahora enseguida, ordenó asesinar a personas discapacitadas, tanto física como intelectualmente. Que de esto a veces nos olvidamos. Solo nos acordamos de que asesinó judíos, pero también asesinó personas discapacitadas, gitanos, homosexuales, etc. Socialistas, evidentemente, cuando rompió el pacto con Stalin, claro, porque mientras mantuvo el pacto con Stalin no se metió con los socialistas, pero luego sí, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues ya os he explicado. Esta es la versión oficial, pero hay una versión alternativa, porque recientemente ha pasado una cosa que está provocando millones de muertes. No os puedo decir cuál es, porque si no me censuraré en el canal, pero sí que os voy a presentar a los responsables. Y por lo tanto, este listado cambia y solo se quedan digamos, en los puestos, en los 10 primeros puestos, Mao Zedong, Stalin, Hitler y Leopoldo II de Bélgica. Todos estos desaparecen, porque los que os voy a comentar ahora son responsables, o serán responsables en breve, y se demostrará de muchos millones de asesinatos, y muy probablemente no solo adelantarán a Leopoldo II de Bélgica y a Hitler, sino que adelantarán a Stalin y Mao Zedong. Os pongo los responsables, puede que haya más, pero eso también está por demostrar, y seguramente cambiará la lista todavía más. Pero bueno, os voy a decir quién está en el puesto número 6. En el puesto número 6, no, en el puesto número 6. Probablemente por delante, bueno, no, en el puesto número 6 no. Estaría por delante de Hitler y seguramente por detrás de Stalin y Mao Zedong. Estaría en el puesto número, a ver, 10, 9, en el puesto número 8. Y en el 7, sí. En el número 8 estaría George Soros, responsable de millones de muertes. ¿Por qué? Porque ese que ha provocado hambrunas con sus movimientos especulativos en la bolsa, revoluciones de colores o sin colores, da igual, golpes de estado de falsa bandera, como pueda ser el de Ucrania, el Maidán, manipulación de países para que dejen entrar pues a todo Cristo, ¿no? Y se provoquen auténticas invasiones y desaparezcan niños tanto derivados de las guerras que él mismo ha provocado en Ucrania o en Siria o donde sea, y todo esto que se está viendo, ¿no? Este es un auténtico criminal. Lo que pasa que este es el escudero de una familia de poder que ahora no voy a comentar, porque si habláramos de las familias de poder más criminales, pues esto se quedaría en mantillas, porque muchas de estas familias controlan a estos criminales que os estoy enseñando. Pero bueno, estaría en el puesto número 8. En el 7 estaría Kissinger, claro. Otro escudero de una familia de poder muy poderosa, que seguro que todos conocéis, y que también ha tenido mucho que ver en montones de catástrofes como la Operación Cóndor en Sudamérica, que seguramente si hay alguien aquí de izquierdas de aquella época sobreviviente sabrá de qué hablo, cómo ordenaron persecución de opositores políticos, golpes de Estado como el de Allende, etcétera, etcétera, para asesinar a millones de personas, a miles de personas y probablemente millones en toda Hispanoamérica, ¿no? Esto fue en los años 50, 60 y 70 y también en Asia, por cierto, y África. La Operación Cóndor es americana, perdonad, pero era una operación de la CIA, y la CIA estaba controlada en aquellos tiempos por Kissinger y por quien estaba por encima de Kissinger. Por eso lo pongo en el puesto número 7. En el 6 y en el 5 evidentemente está Stalin y Mao Zedong, que se mantienen ahí porque son insuperables en su estilo de asesinos, ¿no? De criminales,
Pero perdonadme la ironía, pero es que si, o trato con ironía estos temas y sarcasmo, o ya es que ni los trato, porque cuesta mucho tratarlos, digamos, de otro modo, para no estresarse demasiado, digamos. Y ahora os voy a presentar a los 4 primeros. Primero os voy a presentar al ideólogo, seguro que lo conocéis. El ideólogo es este señor, Klaus Schwab. Tiene cara de nazi y de depravado, es ambas cosas. Dicen que el mal a veces no lo ves, pero a veces lo ves directamente a la cara. Y este señor, pues lo han visto disfrazándose de mujer, montando fiestecitas, que no voy a comentar el contenido, y sobre todo manipulando lo que son las estructuras económicas del planeta a través del foro de Davos, del foro económico mundial, etcétera, etcétera. Y diciendo, y él mismo reconociendo que él ha puesto líderes jóvenes para que hagan lo que él